Muy buenos días a todos ustedes, mis amigos y hermanos, acompañándoles en un estudio diferente para este día y agradecer a Dios por permitirnos nuevamente compartir estos estudios con ustedes. Es un privilegio para mí, su hermano Eduardo, les da una cordial bienvenida a este estudio y esperando que ustedes puedan meditar en cada estudio que se da, ¿no? Agradecerle también a Dios por permitirnos esta oportunidad, ya que a Él debemos la vida, el cuidado, y eso es lo más maravilloso que podemos encontrar. Mis queridos hermanos y amigos, no te despegues de tu pantalla, vamos a escudriñar las escrituras y esperando que tú puedas escuchar este mensaje. Como de costumbre, antes de poder iniciar este estudio, quisiéramos humillarnos ante Dios y pedirle la dirección para poder nosotros iniciar este estudio. Donde tú te encuentres, si tienes la oportunidad de postrarte de rodillas, acompáñanos. Pero de alguna manera, si no lo tienes, donde tú te encuentres, acompáñanos a orar, inclinar el rostro. Padre Santo, en esta mañana queremos agradecerte por permitirnos, Señor, estar en este momento compartiendo este mensaje. Y quisiéramos que tú, Señor, nos ilumines en tu camino para poder, Señor, andar por el camino correcto. Señor, hay muchas cosas que nos preguntamos y a veces no hay respuesta. Pero si nosotros vamos y escudriñamos tus escrituras, encontraremos la verdad. Y eso es lo que anhelamos diariamente. Tus hijos que escuchan este mensaje puedan, Señor, buscarte por sí solos y encontrar la verdad. Señor mío, al abrir tu santo libro, acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el estudio para esta mañana titula Preparados para el deber. Vamos a ver lo que nos dice la primera pregunta. La primera pregunta dice: el carácter se desarrolla por muchas cosas, incluyendo lo que nos rodea y las compañías. ¿Qué hizo en la vida de Eliseo en su hogar campestre? Vamos a ver lo que Eliseo hacía en ese lugar especial que él tenía como hogar. Primera de Reyes, el capítulo 19, el versículo 19. Primera de Reyes 19:19. Vamos a ver lo que nos dice. Dice así: Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él estaba con la 12ª. Pasó Elías ante él y echó sobre él su manto. Eliseo se encontraba, dice, arando con 12 yuntas de bueyes, su lugar donde él se establecía. Podemos deducir al leer la escritura que Eliseo era un agricultor. Labraba la tierra y a través de la labranza de la tierra, Eliseo encontraba paz y tranquilidad. ¿Cuántos de los campesinos que cultivan la tierra pueden tener una vida tan saludable al poder tener contacto con la tierra, encontrar un resultado de darnos cuenta que nosotros hemos salido del polvo y a ese lugar iremos cuando se llegue el día de descansar? Eliseo se encontraba haciendo este deber y Elías, por mandato del Señor, lo escoge como un siervo fiel, y eso es lo que tenía Eliseo. Eliseo era temeroso de Dios y por esa razón a él, cuando él escucha a Elías, él acepta ese llamado. Si podía arar el campo, ¿por qué no poder hacer el trabajo espiritual
al lado de Elías, ya que Elías en algún momento tendría que dejar la tierra y Eliseo tenía que ser su sucesor, tenía que aprender muchas cosas. Ahora, veamos lo que nos dice el comentario bíblico, el tomo 2, la página 1029. Dice así: la atención de Elías fue atraída por Eliseo, el hijo de Safat, que junto con sus siervos araba con 12 yuntas de bueyes. Era educador, director y obrero. Eliseo no vivía en las ciudades densamente pobladas. Su padre trabajaba la tierra, era agricultor. Elías había recibido su educación lejos de la ciudad y de la corrupción de la corte. Había adquirido hábitos de sencillez, de obediencia a sus padres y a Dios. Así, en la quietud y el contenimiento estaba preparado para la humilde obra de cultivar la tierra. Pero aunque era de un espíritu humilde y tranquilo, Eliseo no tenía un carácter voluble. Poseía integridad, fidelidad y amor y temor a Dios. Tenía las características de un dirigente, pero además poseía la humildad del que está dispuesto a servir. Su mente se había ejercido en las cosas pequeñas para ser fiel en cualquier cosa que le correspondiera realizar. De manera que si Dios lo llamara para ocupar en algo más directo para el cielo, estaba preparado para oír su voz. Había riqueza en el hogar de Eliseo, pero comprendía que para obtener una educación completa debía ser obrero perseverante en cualquier trabajo que necesitara ser hecho. No había permitido que en nada estuviera menos informado que los siervos de su padre. Había aprendido a servir primero a fin de saber dirigir, instruir y gobernar. ¡Qué interesante! Cuando una persona está establecida en el campo, lo que podemos encontrar es servicio, es hacer un trabajo humilde y hacer un trabajo de la cual muchas de las personas no quisieran hacerlo. Eliseo, como agricultor, encontraba placer de sembrar la tierra. Y después de ese trabajo, él tenía que hacer un trabajo mayor a lo que él hacía. Un agricultor puede encontrar placer en el trabajo. Y ahora, cuando Dios le hace un llamado, será maravilloso y será más grandioso hacer ese trabajo espiritual. Eso es lo que hizo Eliseo. Y eso es lo que quiere Dios hacer de nosotros. Podemos nosotros estar establecidos en las ciudades y tener un trabajo quizás en la oficina, pero de alguna manera no tendremos ese contacto directo con el Señor en su creación. Eliseo tenía mucha posesión, pero cuando él eligió servir a Cristo, dejó todas esas posesiones y únicamente se dedicó al servicio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros ser educados si de alguna manera todavía estamos metidos dentro de la ciudad? Es el llamado que Dios hace para nosotros poder prepararnos y poder dejar que nuestra vida esté completamente al servicio de nuestro Señor. La pregunta decía entonces, el carácter se desarrolla por muchas cosas, incluyendo lo que nos rodea y las compañías. Interesante. ¿Qué se hizo en la vida de Eliseo en su hogar campestre? La vida de Eliseo era el trabajo de la agricultura. El trabajo más humilde, pero el trabajo más maravilloso que Dios tiene en esta tierra. Es el trabajo que nosotros necesitamos adquirir para nosotros poder saber el servicio a la tierra, y aún cuando el Señor venga,
Él tendrá un trabajo que realizar con nosotros. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo lo preparó para la obra de Dios? Lucas capítulo 16:10. Vamos a ver lo que dice Lucas 16:10. Dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Eh, la fidelidad consiste en el servicio que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros hacemos el trabajo espiritual, Dios es fiel y justo para dar recompensa a la persona que hace ese trabajo. Así como Pedro y así como muchos de los discípulos dejaron todo por servir a Cristo, el Señor les obsequió la bendición que necesitaban. Sus familias no tuvieron que pasar hambres, frío, ya que el Señor les sustentaba con lo necesario. Eso es lo que nosotros quizás no entendamos, pero lo entenderemos cuando vayamos a las Escrituras y encontremos lo que realmente sirve. También en el capítulo de 1 Corintios 10:31 vamos a ver lo que dice. 1 Corintios 10:31. Dice así: así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si nosotros comemos, si nosotros bebemos, si nosotros hacemos otra cosa, que sea todo para la gloria de Dios, dice. ¿Cómo nosotros podemos honrar a Dios en lo que hacemos? Así como Cristo cuando estuvo en la tierra hacía todas las cosas que su Padre le mandaba, nosotros podemos hacer ese trabajo si nosotros vamos a sus escrituras y encontramos lo que Él está establecido para hacer. ¿Cómo nosotros podemos actuar? Cuando Eliseo encontró a Elías, Eliseo quería entender el propósito de Dios para él. Cuando Elías fue arrebatado al cielo, él pidió lo más maravilloso que muchos de los cristianos tendrían que pedir. Es el poder de Elías. Y ese poder no provenía de especialmente de la persona de Elías. Ese poder provenía del poder de Dios. Por esa razón, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontraremos ese maravilloso poder que Dios nos obsequia a nosotros. La fe es permanecer en su palabra y hacer el trabajo espiritual. El testimonio en comentario bíblico, la página 1029 y 1030 dice: Eliseo esperaba tranquilamente realizar su obra con fidelidad, día tras día, mediante la obediencia práctica y la gracia divina en la cual confiaba, adquiría rectitud y vigor de propósito, mientras que hacía todo lo que podía cooperar con su padre en la empresa hogareña, efectuaba su servicio para Dios. Estaba aprendiendo a cooperar con Dios. Aun cuando él tenía un trabajo que realizar en casa junto con sus padres, él tenía el tiempo necesario para poder trabajar por Dios. Y le encontramos a Eliseo en muchos aspectos haciendo esa obra maravillosa y no cobrando ni un céntimo por hacer la obra del Señor. ¿Cómo podemos nosotros entender esa parte? Cuando un agricultor vende lo que ha sembrado, no lo vende con una cantidad o con un precio elevado. Es un precio tan bajo, pero el agricultor solamente lo que quiere es vivir y tener algo que llevar a la boca.
Eso es lo que Dios nos quisiera enseñar a nosotros. El ser humano en las ciudades adquiere muchas posesiones, pero de alguna manera, al darse cuenta, todas las posesiones que pueda obtener no le sirven de nada cuando Cristo regrese por segunda vez. Por esa razón, nosotros debemos prepararnos para el deber. Y esa preparación únicamente lo viviremos cuando tengamos contacto con la naturaleza. Mientras más alejados de la ciudad, más será el contacto con Dios. Eso está dicho, eso está escrito, y eso es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces la pregunta decía, ¿cómo lo preparó para la obra de Dios? ¿Cómo lo preparó Dios para su obra? Haciéndolo fiel a su trabajo. Fidelidad, rectitud es lo que tenía Eliseo. Y eso es lo que nosotros necesitamos también obtener. Pero ¿cómo lo obtendremos? Con el escudriñamiento de sus escrituras. Mi querido hermano y amigo, ¿estás preparado para ese evento que pronto sucederá? Tenemos que nosotros estar en más apego a Dios y entender sus propósitos para nosotros. En este día, que Dios pueda bendecirte, que tengas un hermoso día. Y si Dios lo permite, estaremos en un próximo video acompañándote y estudiando una lección más. Que Dios pueda bendecirte en este día.